grabar y ahorita ya. Ok, si puedes hacer de vuelta la presentación, con todo gusto ya empezamos. Sí. Vamos a comenzar con la anatomía. ¿Le puedes cambiar? Primero vamos a empezar con la vesícula biliar, que pues esta va a ser un saco en forma de pera que va a estar situado en la cara visceral del lóbulo hepático derecho. A ver, ¿le puedes cambiar por fin? Bueno, aquí lo vamos a tener, va a tener forma de perita, entonces pues esta va a estar situada en la cara visceral del lóbulo hepático derecho, en una fosa que va a estar entre el lóbulo derecho y el lóbulo cuadrado. Esta fosa se va a ser conocida como fosa biliar. Va a tener una dimensión de 8 centímetros de longitud por de 3 a 4 centímetros de diámetro y un grosor de 1 a 2 milímetros. Vamos a tener que sus límites en la parte superior va a tener al hilio hepático y al hígado. Y en el inferior va a estar conformado por la segunda porción del duodeno y el colon transverso. ¿Le puedes cambiar, por favor? Sus relaciones van a ser, superiormente va a tener al lóbulo derecho del hígado y al aumento menor. Inferior vamos a tener a la primera y segunda porción del duodeno. Ahí también a la cabeza del páncreas. Anteriormente vamos a tener al lóbulo derecho del hígado y posteriormente a la arteria y vena hepática. A la derecha vamos a tener al lóbulo derecho del hígado y a la izquierda al lóbulo cuadrado del hígado. Bueno, ahí se puede ver, casi no se ve, pero vamos a tener aquí el lóbulo cuadrado de... ¿Le puedes señalar, por favor? Al lóbulo cuadrado del hígado. Y del otro lado al lóbulo derecho del hígado. Abajo van a estar las arterias y las venas hepáticas. Y esas van a ser sus relaciones. ¿Le puedes cambiar, por fin? Va a tener como medio de fijación el principal va a ser el ligamento colecistoduodenal, que también se le conoce como aumento menor. También va a estar fijado por el hilio hepático, por la segunda porción del duodeno, la cabeza del páncreas, el esfínter de Oddi y un paquete neurovascular. También encontré que va a estar fijado por el peritoneo, pero eso es una mínima parte. Y bueno, vamos a tener que nuestra vesícula biliar se va a dividir en tres. ¿Le puedes cambiar? Se va a dividir en tres, que va a ser el cuello, el cuerpo y el fondo. Vamos a empezar con el cuello. El cuello pues es la parte más proximal que se va a unir con el conducto hepático común. Esta va a ser una porción estrecha con pliegues mucosos que van a formar una válvula en forma de espiral, que es la válvula de Heister. Esta pues va a formar también un ángulo junto con el cuerpo. Aquí abajito entre el cuerpo y el cuello va a formar un ángulo abierto hacia adelante. Va a tener proyección hacia arriba y pues en su parte más profunda pues va a estar en la parte más profunda de la fosa biliar, perdón. Y esta se va a extender hacia la porción libre del ligamento hepatoduodenal. Va a tener una curvatura y una convexidad que pues va a estar crecida para formar la bolsa de Hartmann. Y en su parte medial del cuello va a tener una dilatación que pues se le va a llamar infundíbulo de la vesícula. Y pues aquí esta dilatación pues va a emerger el conducto cístico. Y pues vamos a tener que en su relación superior va a estar con el conducto hepático común y con la arteria hepática derecha. Y en la parte... A ver, hija, Stephanie, el infundíbulo y la bolsa de Hartmann es lo mismo, ¿eh? Son los mismos estructuras. Y es una estructura sacular que ubicamos en lo que vendría siendo ya el cuello de la vesícula, que en algunos autores lo van a manejar como pelvis vesicular, ¿sí? Entonces, toda esta estructura, aquí donde ven ustedes, si me apoyas con tu puntero, Lucero, ándale, ahí, exactamente, arribita, donde está la línea, ¿sí? Nosotros vamos dirigiéndonos hacia el lado derecho y vemos una pequeña protuberancia. Esa pequeña protuberancia es el saco de Hartmann, ¿sí? O bolsa de Hartmann, como le quieran llamar. Generalmente ahí es donde se llega a acumular un poco de lodo biliar.
que le llaman, les dicen, ah, no te preocupes, no tienes litos, pero tienes lodo biliar. Bueno, pues el lodo biliar es también el precursor de estos litos vesiculares. Entonces, si tenemos lodo biliar, pues aguas, ¿no? Tenemos que estar a la expectativa porque en algún momento se pueden volver litos y entonces esos litos pues, nos van a empezar a obstruir. Y por arriba de esta bolsa de Harman o infundíbulo vesicular, nosotros vemos cómo se abre, se va a empezar a abrir, teniendo un pequeño estrechamiento al final, ¿sí? El cuello de la vesícula, ¿sí? Toda esta estructura como tal, como estamos viendo, si nosotros tomáramos un poquito más abajo esta línea donde nos pusieron lo del infundíbulo, que la pusiéramos más abajito, nosotros veríamos que todo eso es lo que llamamos cuello vesicular o pelvis vesicular, ¿sí? Y por arriba en el estrechamiento, en el primer estrechamiento que vemos de este cuello vesicular, pues vemos ya el nacimiento de lo que vendría siendo el cístico, el conducto cístico. La vesícula biliar se abre hacia el cístico, ¿sí? Donde vamos a encontrar que hay pliegues mucosos dentro de la luz del cístico, y esos pliegues mucosos van a formar las válvulas espirales de Heister. ¿Sí? Pero estas ya pertenecen al conducto cístico, no al hepático común. La vesícula biliar se abre hacia el hepático común a través del conducto cístico. ¿Ok? Entonces, Sí, doctor. esta vesícula biliar, sí tenemos las otras partes que nos estaba mencionando Stephanie, que va a ser el cuerpo vesicular, que es la mayor parte de la vesícula biliar, y la parte un poquito más dilatada y que se pone, generalmente se pone en contacto con la pared abdominal anterior del lado derecho, por debajo del reborde costal, a nivel de la línea clavicular media. Ahí en ese punto vamos a encontrar nosotros que el fondo de la vesícula biliar se pone en contacto con la pared abdominal. De hecho, es un punto doloroso, es el punto doloroso vesicular o el punto doloroso de Murphy, ¿sí? Entonces, ahí donde nosotros hacemos esa maniobra para poder tocar el fondo de la vesícula biliar y le preguntamos al paciente si tiene dolor o si no tiene dolor. Si hacemos la maniobra de Valsalva, que es que le pedimos al paciente que inhale aire profundamente, después le decimos que súbitamente lo exhale para ver si hay rebote de la vesícula biliar, y al momento de que rebota la vesícula biliar contra la pared abdominal anterior, y estamos nosotros oprimiendo, el paciente nos dice si hay o no hay dolor. Si hay dolor, pues obviamente tenemos ahí una situación que está involucrando a vías biliares. ¿De acuerdo? Entonces, nada más para que veamos estas porciones anatómicas de la vesícula biliar. Aquí algo muy importante que le estaba diciendo hace un rato Stephanie, dentro de los límites que vemos nosotros de la vesícula biliar, pues vemos cómo guarda una relación muy estrecha. Hacia arriba va a guardar una relación muy estrecha con lo que es, perdón, con lo que es la fosita cística o fosita biliar, como le quieran llamar de los dos nombres, que vamos a tener nosotros, que es una excavación en la cara visceral del hígado y donde se va a alojar esta vesícula biliar. Esto va a estar en relación directamente su cara superior de la vesícula biliar, pues con dos lóbulos específicamente del hígado, que ya nos mencionó Stephanie, que va a ser el lóbulo cuadrado, que va a estar del lado izquierdo, y del lado derecho el lóbulo cuadrado. Perdón, el lóbulo derecho. ¿Sí? Entonces ahí guarda una relación muy estrecha con la vesícula biliar. Si me regresan la diapositiva anterior, que está muy bien esa diapositiva, esa imagen que pusieron del néter, en donde está levantando el borde antero inferior del hígado, se aprecia perfectamente ahí la relación que guarda la cara superior de la vesícula biliar con la cara visceral del hígado. Vean, aquí vemos la cara visceral del hígado, cómo se levantó el borde antero inferior del hígado, y obviamente vemos diferentes estructuras que están en relación con la vesícula biliar, ¿verdad? Obviamente la vesícula biliar, al momento de que descendemos nosotros este borde antero inferior del hígado, pues queda sobre lo que vendría siendo el ángulo duodenal superior, que es la terminación de la primera porción del duodeno, y que guarda también relación directa con la pelvis vesicular o con el cuello vesicular, ¿sí?
¿Qué otras estructuras vemos aquí que se relacionan muy directamente con la vesícula biliar? Pues vemos también que dentro de sus medios de fijación, y por eso se considera que la vesícula biliar es un órgano este, eh, intraperitoneal supramesocólico, pues vemos que el aumento mayor no es un ligamento, táchenle ahí ese dato de que el ligamento biliar no es un ligamento, es parte del aumento, ¿sí? Que está rodeando tanto a la cara visceral del hígado como a la vesícula biliar. Entonces tenemos nosotros que nuestra vesícula biliar va a ser intraperitoneal, dado que estamos viendo aquí cómo se va a relacionar con el aumento mayor. ¿Sí? Ese aumento mayor pues va a estar cubriendo parcialmente a la vesícula en una superficie aproximadamente del 80%. La única porción que se queda desprovista de peritoneo pues es obviamente la que se está poniendo en contacto con la cara visceral del hígado. ¿Sí? Esa es la única que se queda desprovista de peritoneo, como se lo está señalando ahí en este momento Lucero, que está rodeando, ahí se ve la unión del peritoneo como desciende de la vesícula biliar y se abre hacia la cara visceral del hígado. Y vemos hacia abajo cómo guarda relación también, vemos a su cístico que está aquí, vemos al hepático común que nos están señalando, y después la unión del cístico y el hepático común hacia abajo nos va a formar el conducto colédoco. Y si ustedes se fijan, aquí el aumento menor nos estamos viendo su borde fijo. Esas estructuras que vemos aquí que van a ser el borde libre del aumento menor, el colédoco, la vena hepática la vena porta que se ve más hacia el fondo, apenas se alcanza a apreciar el color azulito de la vena porta, ¿sí? Vemos también a la arteria hepática que está dando su ramificación hacia el lado derecho para dar la irrigación hacia la vesícula biliar y vías biliares, ¿sí? Y cómo sigue su trayecto hacia el hilo hepático, la arteria hepática. Bueno, pues todas esas estructuras que estamos mencionando van a formar un hiato que se ve aquí. Esta flechita que no tiene nombre, que le quitaron aquí el nombre, que quedó huérfana de nombre, por así decirlo, del lado izquierdo, hija. Del lado izquierdo, esa flechita, esa precisamente nos está señalando ese orificio que se encuentra ahí. Ahí está el llamado hiato de Winslow que habíamos mencionado en otros temas, en el tema de estómago, si mal no recuerdo, lo mencionamos. Vemos ahí que está ese orificio con el cual se entra en comunicación la transcavidad de los epiclones y la cavidad peritoneal mayor. Sí, esto nos da más a nosotros a conocer que, bueno, por detrás de este aumento menor, pues lo que vamos a encontrar es la transcavidad de los epiclones que está en comunicación a través de este hiato de Winslow. Y ustedes pueden ver aquí también cómo el aumento menor tiene todo su borde fijo, va desde aquí, desde el lado izquierdo del cuello de la vesícula biliar, cómo va uniéndose al lado del hiato hepático, sigue un trayecto hacia el lóbulo izquierdo del hígado, después se desplaza hacia el esófago, ¿sí? No, ese ya es el ligamento redondo, hija. ¿Sí? Nada más el puro borde del aumento menor. El puro borde, así, vamos bordeando desde el lado izquierdo de la vesícula biliar, desde ahí vemos ese bordecito y vamos siguiendo su trayectoria, cómo va siguiendo todo lo que es la línea del hiato hepático, ¿sí? Seguimos hacia el lado derecho hasta donde está el surco longitudinal del lado izquierdo, ¿sí? Esa pequeña muestra que se forma así como si fuera una V invertida, ¿sí? Como de ahí se proyecta hacia la parte terminal del esófago, ya la porción abdominal del esófago, se une a ese esófago, dándole el recubrimiento al esófago abdominal que lo hace intraperitoneal al esófago abdominal, y cómo desciende por toda la curvatura menor del estómago, ¿sí? Nuevamente hasta ascender a nivel del píloro, donde termina ya el borde fijo del aumento menor, ¿sí? Y obviamente pues ahí ya vemos nosotros lo que estábamos señalando hace un rato, que este aumento menor pues obviamente en su proyección hacia
la cara visceral del hígado, pues nos deja ese borde libre, ¿sí? Sí, no sé si lo ubican todos. ¿Sí siguieron la Sí, doctor. trayectoria? ¿Sí, vale? Sí. Ok, bien. Entonces, para que vean que a las diapositivas traten de sacarle todo el mayor provecho posible, ¿eh? También, ¿qué otra cosa podemos ver aquí? Pues también nosotros podemos ver el aumento mayor, cómo se desprende de la curvatura mayor del estómago y cómo se proyecta hacia la cara anterior del colon transverso y cae como si fuera un delantal, como si fuera una tela que está recubriendo y protegiendo a todas las vísceras abdominales, aunque se ve nada más parcialmente, pero nosotros podemos apreciar aquí al inicio del colon transverso, al final del colon transverso, y cómo parte de ahí del estómago ese aumento mayor. Bien. Y obviamente pues nos están mostrando también las dos primeras porciones del duodeno, la porción superior o primera porción de duodeno y la porción descendente o segunda porción de duodeno. ¿Sí? Bien, ¿qué más vamos a ver, Stephanie? Vamos a continuar con el cuerpo de la vesícula. ¿Puedes cambiar, por favor? Bueno, el cuerpo pues es la parte principal y la porción central de la vesícula, y esta se va a apoyar en el colon transverso y en la porción superior del duodeno. Va a tener una proyección hacia arriba y pues va a ser como, bueno, va a tener el infundíbulo, que pues esta va a ser como que la conexión entre el cuerpo y el cuello. Y pues esta va a tener relaciones también, que pues superiormente va a tener a la cara visceral del hígado, a la fosa cística, y pues pero lo va a separar una placa, que es la placa vesicular. En la porción inferior, bueno, en su relación inferior va a tener a la porción superior del duodeno, y pues va a tener también fístulas, que aquí encontré que son las fístulas colecísticas digestivas. Y pues vamos a tener que también va a estar atravesado por venas y arterias, que es la arteria de la vesícula y la vena porta accesoria. Y pues vamos a tener que, la siguiente porción va a ser el fondo. ¿Le puedes cambiar? Pues el fondo pues es la parte más superficial de la vesícula. Aquí la estoy señalando, es la parte hasta bajito. Pues va a ser un extremo redondeado que va a sobresalir sobre el borde hepático inferior. Va a tener una proyección hacia abajo y pues va a ir desde el borde inferior del hígado a la altura de la décima costilla. Va a emerger hacia adelante y hacia abajo va a tener al borde inferior del hígado, que también se le llama escotadura cística, y se va a apoyar sobre el colon transverso. Su relación de hacia adelante va a ser con la pared abdominal, y pues aquí va a ser el punto que se va a palpar, es un punto, el punto doloroso. ¿Me puedes cambiar, por fin? Y bueno, vamos a continuar con las vías biliares extrahepáticas. Y pues estos van a ser conductos que van a comprender de la vía biliar principal, y bueno, van a estar comprendidos por una vía biliar principal y una vía accesoria. Van a seguir la disposición de las arterias y de la vena porta hepática. La vía biliar principal va a estar conformada por el conducto hepático común y el conducto colédoco. Y pues esta se va a dirigir de arriba hacia abajo y va a tener una ligera curva cóncava hacia la derecha. Esta vía principal va a estar en el borde libre del aumento menor, que es el ligamento hepatoduodenal, y va a pasar detrás del duodeno y se va a reunir en el conducto pancreático. Va a tener un diámetro de 6 milímetros y una longitud de 8 a 10 centímetros. Y pues como les dije, esta vía biliar va a estar conformada por el conducto hepático común, que es con el que vamos a comenzar. Pues es un segmento inicial de la vía. Va a recibir a la vía biliar accesoria, que es el conducto cístico. ¿La puedes señalar, por favor? Es la que está pegada al conducto cístico. Y arriba va a estar el conducto hepático común. Y pues se van a unir aquí en esta concavidad. Y pues este conducto, pues ya cuando va más abajo se le denomina de otra forma. El conducto hepático común pues va a medir de 3 a 4 centímetros de longitud. Más abajo pues se va a denominar como conducto colédoco.
y pues el hepático común como el coledoco van a desembocar en la ampolla hepatopancreática, y pues esta región va a estar rodeada por un músculo, un músculo esfínter que se le denomina de Oddi. ¿Le puedes cambiar, por fin? Aquí está, la parte más que continúa del hepático común es el conducto colédoco, pues esta va a medir entre 1.5 centímetros a 9 centímetros de longitud, con un diámetro de 0.4 a 0.8 centímetros, pues este va a ser un paso común entre el conducto cístico y el conducto común. Va a tener subdivisiones. Y pues, este conducto va a conducir a la bilis, a la porción descendente del duodeno. Igual que el conducto hepático, va a desembocar en la ampolla de Vater o esfínter de Oddi. Sus divisiones, sí. A ver, espérame tantito, Stephanie. No mide de 1.5 a 9 centímetros, ¿eh? Promedio son entre 8 y 10 centímetros de longitud. Tachen ese 1.5. Nunca el colédoco llega a medir 1.5 centímetros de longitud. Es de 8 hasta 10 centímetros y en promedio decimos que mide 9 centímetros de longitud. ¿Sí? Es toda la estructura, desde que se une el cístico con el hepático común, bueno, partiendo desde que tenemos a nuestros conductos hepático derecho y hepático izquierdo, que estos van a confluir para darnos un hepático común. El hepático común es el que mide entre 3 y 4 centímetros de longitud. ¿Sí? Conducto hepático común también se va a unir con el conducto cístico que ya aclaramos nosotros, que era el conducto por el cual la vesícula biliar va a vertir su contenido hacia la vía digestiva a través de los sistemas de conducción del sistema biliar. ¿Sí? Entonces, el cístico se va a confluir también, o sea, se une con el hepático común, y a partir de que se unan ahí donde está el puntero en estos momentos, a partir de ahí ya se cambia de nombre, ya no es ni hepático común ni es cístico, ahora se llama conducto colédoco. Y de aquí del colédoco hasta su unión con el conducto pancreático principal, hasta ahí se le llama colédoco. ¿Sí? Y va a medir en longitud entre 8 hasta 10 centímetros. ¿Sí? Y como nos está diciendo ahorita Stephanie, en promedio 9 centímetros. Nada más táchenmele ahí eso de 1.5, porque no mide 1.5. ¿Sí? Tal vez sea un error de imprenta que hayan puesto, porque hay ocasiones en las que sí llega a medir un poquito más, llega a medir hasta 12 centímetros, y algunos autores llegan a decir que no, llega hasta 15 centímetros, a lo mejor un error de imprenta se les puede por ahí un punto de más, ¿sí? Y debería decir 15, entre 15 y 9 centímetros. Pero es muy exagerado hablar de que llega a medir 15 centímetros. En promedio, sí, decimos nosotros, el rango es de 8 a 10 centímetros y en promedio decimos que son 9. ¿Sí? O sea, un término medio. ¿Queda claro con esto? Sí, gracias. ¿Sí? Okay. Una vez que se une con el conducto pancreático principal, pues aquí nos forman una pequeña dilatación que se conoce con el nombre de ampolla de Vater. ¿Sí? Es esa triangulación que vemos ahí y que tratan de ejemplificar con una pequeña curvita al final del colédoco del lado izquierdo. ¿Sí? Esa pequeña dilatación es la que se conoce como ampolla de Vater. ¿Sí? La unión del colédoco y el pancreático principal. Aunque después aquí nos ponen muy larga ya, prácticamente podríamos decir, bueno, toda esta porción de Y que vemos al final del conducto colédoco, pues lo podríamos considerar como la ampolla de Vater, aunque realmente no es así. Es muy cortita la ampolla de Vater, mide aproximadamente 1 centímetro de longitud la ampolla de Vater, ¿sí? Y es una pequeña dilatación que se forma por la unión de ese pancreático principal con el colédoco, y está recubierto de músculo liso, ¿sí? Un músculo liso que le está ayudando a formar un esfínter, que este esfínter está cerrando la vía hacia la luz intestinal. Este esfínter se va a abrir a través de un orificio que es el orificio de Oddi, en la carúncula mayor del duodeno,
¿sí? Que todos sabemos las carúnculas que son, ¿verdad? Las carúnculas son repliegues mucosos. Entonces tenemos que la carúncula mayor del duodeno pues, es un repliegue mucoso que está cubriendo al orificio de Oddi y va a tener una función como si fuera de válvula y de protección para el esfínter de Oddi. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que se refiere esta ampolla de Bates. Ok, ¿qué más, Stephanie? Adelante. Sí, vamos a hablar de sus subdivisiones del conducto colédoco. Son 4 principales. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, principalmente va a empezar dividiéndose por la supraduodenal. Esta va a tener una longitud de 2 centímetros aproximadamente. Va a descansar sobre el ligamento hepatoduodenal y va a estar lateral a la arteria hepática y anterior a la vena porta. Va a ir de la formación del conducto hepático común hasta el cruce por detrás de la primera porción duodenal, del duodeno, perdón. Y ahorita les enseño una imagen. Vamos a tener también el retroduodenal. Este va a medir 1.5 centímetros aproximadamente. Va a ser posterior a la primera porción del duodeno, anterior a la vena cava inferior y lateral a la vena porta y al aumento del láser. Va a ser la vía principal que va a separar de la raíz hepática y va a seguir hacia la porción descendente del duodeno. Ahí se va a hacer cada vez más profunda y pues va a llegar a una región que va a ser la intrahepática, que pues esta, como su nombre lo dice, pues ya va a introducirse en el páncreas, pues va a tener una longitud de 3 centímetros, va a pasar por un túnel o un surco que pues está en la región posterior de la cabeza del páncreas, va a entrar a la cara medial de la segunda porción del duodeno y pues va a atravesar la pared del duodeno. Y esta porción va a estar rodeado completamente por el páncreas y pues va a pasar por delante del conducto pancreático accesorio y va a unirse bueno, va a llegar a un punto donde va a estar en contacto con el duodeno. Va a tener una curvatura que va a ser cóncava hacia la derecha y pues va a desembocar. Bueno, luego va a seguir en la parte intraparietal, va a tener una longitud aproximada de 1.1 a 1.5 centímetros. Va a estar reunido con el conducto común, va a atravesar la pared muscular posterior medial de la porción descendente del duodeno y va a desembocar en la ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater. ¿Le puedes cambiar para enseñarles la imagen? Miren, aquí pues en la imagen, en el esquemita, pues aquí casi no se va a distinguir, pero en el esquemita vamos a tener al conducto hepático común, un poquito más arriba, ahí vamos a tener que pues va a bajar y vamos a tener el conducto colédoco que se va a dividir en la porción supraduodenal, que va a ser la primera porción, luego la porción retroduodenal, ahí, y luego más abajo para la región pancreática, que es cuando entra en contacto con el páncreas y pues va a estar rodeado por él. Y más abajo vamos a tener a la porción intraparietal. Y le puedes cambiar, por favor. De hecho, no, espérame, en esa hay que sacarle jugo a tu diapositiva, hija, porque miren, ustedes ven en la imagen del lado izquierdo, la de color, es una vista posterior de la viabilidad, ¿sí? O sea, lo estamos viendo por detrás. Y en el esquema que nos ponen del lado derecho, pues prácticamente aquí nos están hablando de todo lo que viene siendo las 4 porciones de colédoco, ¿sí? Ustedes ven por detrás cómo va descendiendo, ven una porción muy estrecha, casi un capilar se podría decir, que vendría siendo el hepático común, ese de ahí, ese es el hepático común. Del lado derecho de ese hepático común ven a la pelvis de la vesícula biliar, ¿sí? Como esa pelvis de la vesícula biliar se une a un conducto tortuoso, así que va todo descendiendo en forma tortuosa y se une con el hepático común para formarnos el colédoco. Aquí este colédoco, si ustedes se fijan, desde que se une el colédoco con el hepático común hasta el borde superior del duodeno que estamos viendo, esa estructura rosa que vemos
es el duodeno, nada más que lo estamos viendo por detrás, todo eso es el duodeno. Entonces, ahí vemos cómo se unen y a partir de ahí ya es colédoco, vean cómo desciende el colédoco y va descendiendo a la par de que se pone en relación con la vena porta. Ustedes ven aquí la vena porta, es estructura azul, es la vena porta. Entonces vean cómo la vena porta se está formando por detrás del páncreas, ¿sí? Por la confluencia de la mesentérica superior y de la vena esplénica, ¿sí? Ustedes ven aquí un tronquito del lado izquierdo de la vena porta, esa es la vena esplénica. Entonces, a nivel del cuello del páncreas, aquí se va a unir esta estructura azul que va subiendo, es la vena mesentérica superior, y este tronquito que vemos del lado izquierdo es la vena esplénica. Cuando confluyen, cuando se unen, nos van a formar la vena porta. Entonces, vean cómo prácticamente el colédoco viene descendiendo simultáneamente a la formación de la vena porta, ¿sí? Paralelamente a este. Acuérdense que yo les dije hace rato, el hiato de Winslow está formado por diferentes estructuras. ¿Qué estructuras? Pues entre ellas está el borde libre del aumento menor y tenemos al colédoco, a la vena porta y a la arteria hepática, que forman también parte de esas estructuras que nos forman el hiato de Winslow o agujero transomental, como le quieran llamar. Un consejo que les doy, cuando vean en sus textos que vienen epónimos, traten de ver el epónimo a qué se refiere, ¿sí? Porque a partir de la nomenclatura publicada en 1985, los epónimos se han tratado de omitir, se han tratado de quitar para facilitar el estudio de las estructuras tanto anatómicas, histológicas como fisiológicas, y entonces hay que retirar ya esa nomenclatura de los epónimos. Claro está, a veces encontramos algunos profesores que todavía por lucimiento propio, personal de uno, pues tratamos de darle un poquito más de caché y le decimos, bueno, es que el hiato de Winslow, sí, es el agujero transomental que está comunicando a la transcavidad de los septotones con la cavidad peritoneal mayor. Igual aquí, al hablar de otras estructuras que nos están mencionando, traten de quitar esos epónimos porque realmente nada más nos van a complicar el estudio de la anatomía, de la histología o de la fisiología, y se van a ver ustedes en dificultad porque muchas veces si no analizan bien a qué se refiere ese epónimo, ¿sí? Ustedes como expositores tienen la obligación de decirnos si nos están hablando acerca de alguna estructura que lleva el nombre de la persona que lo describió, a eso se refieren los epónimos, pues hay que retirarlo o hay que explicarlo, ¿sí? Porque si no lo explicamos y se queda así nada más y nadie tiene la atingencia de decir, doctor, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere aquello? ¿Sí? Pues se va a quedar así en el olvido y a la mera hora, si llegan a preguntarles con la otra nomenclatura, pues no lo van a saber. Entonces, procuren quitar los epónimos o tratar de explicarlos. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. Ah, mira, esa diapositiva estaba muy bien. Regrésamela. Esta diapositiva, pues prácticamente nos está mostrando el borde anterior inferior del hígado, cómo el cuerpo de la vesícula se está recargando sobre la primera porción del duodeno, básicamente su pelvis, el cuerpo casi desciende sobre la segunda porción del duodeno y el fondo de la vesícula cómo se sobresale al borde anterior inferior del hígado y se va a poner en contacto. Aquí adelante tendríamos que tener nosotros lo que vendría siendo la pared abdominal anterior, pero más estrechamente con respecto a lo que nos está explicando ahorita Stephanie, vemos hacia arriba cómo los hepáticos derecho e izquierdo confluyen y nos forman el hepático común, cómo el cístico se une al hepático común y nos va a formar el colédoco. Entonces aquí vemos a la porción supraduodenal del colédoco, donde confluyen los dos, el cístico y el hepático común, nos forman una pequeña estructura, aunque aquí la ponen muy cortita, muy pequeña, si llega a medir más o menos 2 centímetros de longitud, ¿sí? La que es más grande es la que queda por detrás del duodeno, que aquí no la ejemplifican la porción retroduodenal, no la ejemplifican en forma punteada. Vean cómo va atravesando por detrás del duodeno
¿sí? Por eso nos lo ponen en forma punteada. Esa es la porción retroduodenal del colédoco. Entonces ya vimos aquí tenemos dos porciones del colédoco que van a ser la porción supraduodenal y la porción retroduodenal. Después de esta vendría siendo, ojalá que se hubiera continuado aquí la imagen hacia abajo para que viéramos la porción intrapancreática, que van a ser aproximadamente también 3 centímetros del colédoco, que ingresan o forman un pequeño surco en la cara posterior de la cabeza de páncreas, dirigiéndose, haciendo una pequeña concavidad, una curvatura hacia el lado derecho, ¿sí? Para desembocar prácticamente en lo que vendría siendo la mitad de la cara interna del duodeno en su segunda porción. ¿Sí? Desafortunadamente aquí ya no lo tenemos. A ver, vamos a ver, la que nos estabas mostrando hace un momento, aquí sí lo vemos. Vean cómo se forma esa concavidad de la porción intrapancreática del colédoco, exactamente esa que se ve ahí, ¿sí? Perdón. Como en ocasiones llega a atravesar al páncreas, en otras ocasiones, así como nos lo pusieron aquí en el esquema, nada más superficialmente forma un surco que queda envuelto en tres partes del colédoco de sus caras, ¿verdad? Y cómo se va dirigiendo hacia el borde interno de la segunda porción del duodeno. En el esquema del lado derecho, pues vemos nosotros cómo se une con el pancreático principal del lado derecho en el esquema ese. Aquí vemos cómo se une esa pancreática, porción intrapancreática, cómo se une con el conducto pancreático principal y nos va a formar la ampolla de Vater y una pequeña porcioncita que se va a introducir dentro de la pared del duodeno que nos va a formar esa última porción del colédoco. Entonces aquí sí en el esquema vemos las 4 porciones, vemos la porción supraduodenal, la porción retroduodenal, la porción intrapancreática y la porción intraparietal. ¿Sí queda bien delimitado esas estructuras? ¿Queda bien entendido? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Adelante, Stephanie. ¿Qué más? Sí, ¿le puedes cambiar para...? Bueno, entonces vamos a continuar con el conducto cístico, también llamado vía accesoria. Y pues este se va a extender desde la vesícula biliar hasta la vía principal. Va a ser un conducto estrecho de 3 a 5 milímetros y con una longitud de 3 a 4 centímetros. Este pues va a contener las válvulas de Henster, que van a ser proyecciones espirales de la mucosa y van a funcionar para prevenir la distensión excesiva del conducto cístico o el colapso de la vesícula biliar. Se va a dirigir hacia abajo y a la izquierda, atrás, y bueno, va a describir un ángulo abierto hacia arriba para comunicarse con el conducto hepático común. Ahí lo señala, por favor, aquí este ángulo pues es para comunicarse y pues va a tener relaciones que pues se va a apoyar sobre el duodeno, va a formar en el borde inferior pues un trígono que se le llama el trígono histopático y pues se va a ocupar el borde inferior del mesoncito que lo va a unir al hígado y al aumento menor. Ahorita les voy a explicar un poquito más de los triángulos. ¿Les puede cambiar, por favor? Bueno, vamos a tener dos triángulos principales que pues van a ser de importancia anatómica, que va a ser el triángulo hepatocístico y el triángulo de Calot. El hepatocístico, también llamado de Budo, va a contener a la arteria, y a la vena cística y el ganglio de Mascagni, que es el triángulo de arriba, va a estar aquí, hasta ahí, hasta esa línea. Ese es el primer triángulo. Y pues arriba va a estar cerrado por el hígado, a la izquierda por el conducto hepático común delimitado y abajo por el conducto cístico. Y pues es importante porque pues la disección de este triángulo pues es como la base, encontré que es la base para la colecistectomía segura y pues esto últimamente pues ha agarrado relevancia porque también es una parte donde se realiza la laparoscopía y pues resulta de menor riesgo
y pues también si se hace un poquito más abajo, pues puedes lesionar la vía principal. En el triángulo de Calot, pues va a contener en la parte superior a la arteria cística, en la parte inferior al conducto cístico y en la parte lateral al hepático común, y pues igual es de importancia para la colecistectomía. 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 Y pues pues estos son dos triángulos que pues son relevantes para cirugías principalmente. Exactamente, únicamente son importantes para la disección a nivel quirúrgico. Entonces aquí no son de relevancia para nosotros ahorita. ¿Qué más, hija? No, le puedes cambiar por. Bueno, puse las vías biliares intrahepática, le puedes cambiar por favor. Rápidamente pues vamos a tener conductos que van a estar ubicados dentro del hígado, pues estas van a tener disposiciones paralelas a la vena porta hepática y a la arteria hepática. Van a tener el mismo calibre que las arterias y pues hay dos principales, que es el hepático derecho y el hepático izquierdo. Empecemos con el derecho. Pues va a seguir un trayecto del ligamento hepatoduodenal. Se va a emerger de la porta hepática y se va a reunir debajo de esta. Después de esta, pues va a comenzar la vía biliar extrahepática, que pues aquí de la derecha, pues va a tener como dos ramas hacia arriba y hacia abajo, pues se va a unir con el hepático común. Va a tener una longitud aproximada de 5 a 25 milímetros, es muy pequeño, con un diámetro de 3 a 4 milímetros. Y pues como les dije, va a tener un ramo posterior y un ramo anterior. Y la que sigue, que va a ser el hepático izquierdo, igual pues va a surgir de la misma manera de la porta hepática y se va a reunir debajo de esa. Igual va a seguir el mismo trayecto, que es el del ligamento hepatoduodenal, y pues igual va a tener un ramo medial y un ramo lateral. Y esto pues va a tener encontré que va a tener la misma longitud y el mismo diámetro que la derecha. Igual van a converger en el hepático, para convertirse en el hepático común. Y ya, ¿le puedes cambiar, por favor? Muy bien. Bueno, aquí les puse un esquema donde podemos ver a la vesícula biliar y con su conducto cístico, que va a llegar al conducto biliar, al conducto hepático común. Y pues arriba vamos a tener el conducto hepático derecho, el izquierdo, que van a llegar al hepático común, se va a convertir en el colédoco. Y aquí en la parte, hasta abajo, más abajito, por favor. En la parte del páncreas, pues ya va a entrar. En la parte de aquí vamos a tener a nuestra ampolla de Vater y a nuestro esfínter de Oddi, que es el que les estaba mencionando. Y ya, ¿le puedes cambiar? Pues bueno, vamos a tener nuestra irrigación, que la dividimos en la vesícula y en los conductos. En la vesícula pues va a estar irrigada principalmente por la arteria cística, que esta pues va a ser originada en la arteria hepática derecha. Y pues esta va a seguir un trayecto que pues, a ver, le puedes mostrar la aorta abdominal, por favor. Más a la derecha, por favor. Abajito. Más abajo, por favor. Bueno, ahí creo que no se distingue muy bien, pero bueno, ahí está el tronco celíaco. El tronco celíaco pues nos va a dar dos ramas terminales, que pues una de ellas va a ser la arteria hepática común. Esta arteria hepática común nos va a dar a la arteria hepática propia, que va a subir más por ahí, a más arribita, la que va hacia arriba, por favor. Ahí, esa es la arteria hepática propia, y pues esta a su vez nos va a dar una arteria hepática derecha, que es la que se va a ir va a tener un segmento que pues nos va a dar una arteria cística, que es la que nos va a irrigar a nuestra vesícula y a nuestro conducto hepático. Y en cuanto a los conductos, pues vamos a tener que nuestra
arteria cística pues va a dar al conducto hepático común, la arteria hepática propia nos va a irrigar al supraduodenal y la arteria pancreatoduodenal superior y posterior nos van a irrigar a nuestro conducto retropancreático y al intrapancreático que están un poquito más abajo. ¿Le puedes cambiar por fin? Y bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el drenaje venoso, que va a estar dado por un plexo biliar común y puede ser superficial con venas satélites de las arterias que van a terminar en la rama derecha de la vena porta hepática, o uno profundo que va a estar compuesto de entre 15 y 20 vénulas. Le puedes señalar ahí donde están como las venas, ahí por favor, gracias, que van a atravesar el lecho de la fosa vesicular, que está señalado aquí en el esquema, y van a drenar en la vena porta intrahepática. Bueno, encontré que estas venas císticas pueden drenar directamente al hígado o drenar a la rama derecha de la vena porta hepática y de ahí irse a la vena porta. En relación a los conductos, también va a estar dado por el plexo venoso y van a drenar estos a la rama derecha de la vena porta hepática y de ahí a la vena porta. La siguiente, por favor. Si se dan cuenta, pues no tiene realmente mucha problemática el drenaje venoso de la vesícula biliar. Está dado por la homónima de la arteria cística, que esta arteria cística vendría siendo su drenaje a través de la vena cística, y la vena cística es afluente directa de la vena porta, ¿sí? Y por otro lado tenemos que la cara que está viendo hacia la fosa cística en la cara visceral del hígado, pues tiene sus propias derivaciones que en algunas ocasiones, algunos autores lo manejan como arterias císticas accesorias, otros la manejan como arterias porta accesorias, ¿sí? Venas portas accesorias, porque drenan directamente hacia el parénquima o drenan directamente hacia la porta derecha, como le estaba diciendo hace un rato Lucero, ¿sí? Entonces realmente no tiene mayor dificultad. Sí, ¿qué más, Lucero? Ok, sí. Bueno, en cuestión al drenaje linfático, el de la vesícula va a estar dado por el ganglio cístico, que bueno, lo tenemos aquí que va a estar en el cuello de la vesícula, y por los ganglios del hilio hepático y del ligamento, y de ahí van a pasar a los ganglios del hilio hepático y del ligamento hepatoduodenal. En cuestión a los conductos, va a estar dado por los ganglios de las regiones pancreatoduodenales y de los ganglios celíacos, como lo vemos aquí en el esquema. Bueno, los celíacos acuérdense que son los ganglios principales, se llaman preaórticos celíacos o celíacos, que muchos de los autores nada más los ponen como celíacos, pero son preaórticos celíacos. Es el principal grupo ganglionar a nivel abdominal que está recogiendo la linfa de todas las cadenas ganglionares que encontramos en los diferentes órganos que estudiamos. Pues aquí principalmente tenemos a los ganglios císticos, no es uno solo, son varios ganglios que están siguiendo el trayecto de la arteria cística, ¿sí? Que están dando el drenaje linfático tanto a vesícula como a los conductos biliares, ¿sí? Y obviamente tenemos a las porciones inferiores del colédoco, que estas van a estar siendo drenadas en su linfa a través de los pancreáticos duodenales superiores y pancreáticos duodenales inferiores. Todos estos en conjunto, los císticos, los pancreáticos duodenales superiores e inferiores, van a drenar directamente hacia dónde, hacia los ganglios principales en el grupo que encontramos ahí en el abdomen, que va a ser los preaórticos celíacos o celíacos, como los marca aquí el esquema, ¿sí? De ahí de estos preaórticos celíacos hacia donde se va la linfa, pues a través del tronco intestinal llega a lo que conocemos nosotros como cisterna de Kilo o cisterna de Peckett. Esta cisterna de Peckett es la dilatación con el que inicia el conducto torácico
que asciende hasta el confluente yúgulo subclavio izquierdo y así lo incorporamos toda esta linfa de la vía biliar a la circulación general. ¿Qué más, Lucero? Sí, gracias, doctor. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a tener a la inervación que va a ser simpática y va a estar dada esta inervación simpática por el plexo celíaco. También aquí encontré que puede ser por el plexo hepático anterior y posterior. Es el plexo solar o celíaco, como viene de atrás, viene del sistema nervioso periférico, pues obviamente, y es parte del gran simpático, pues obviamente va a ser, desde el punto de vista de quien lo esté describiendo, pues te puede decir, pues este es el plexo hepático. ¿Por qué? Porque lo está viendo en la porción alta, en la porción de arriba, donde está surgiendo ese plexo. Pero todos sabemos que ese gran plexo que está dando la inervación simpática a las vísceras abdominales, pues se llama plexo solar o celiaco. Ok, muy bien, gracias, doctor. Y bueno, este plexo pues va a dar filetes nerviosos que van a dar la inervación simpática a la vesícula biliar. Y la inervación parasimpática va a estar dada por el tronco vagal o el nervio vago, que va a dar una rama hepática que va a proporcionar fibras colinérgicas a la vesícula biliar, a sus conductos biliares, como lo vimos que es el hepático común, el cístico, el colédoco, y también a parte del hígado. Esta estimulación, o bueno, esta inervación parasimpática va a provocar las contracciones de la vesícula biliar y la relajación de los esfínteres de la ampolla hepatopancreática, que bueno, vamos a hablar más adelante de estos esfínteres. Y también esta contracción y relajación también va a estar dada por la estimulación de la hormona colecistocinina. Y bueno, la siguiente, por favor. Muy bien. Aquí nada más cabe resaltar, cabe recordar que dentro de las funciones tanto simpáticas como parasimpáticas, la transmisión del dolor, ¿sí? Ese dolor que sentimos nosotros cuando tenemos alguna alteración a nivel de la vía biliar, ¿sí? O de la vesícula, ese dolor va a ser transmitido por la inervación simpática. Ojo con eso, ¿eh? Sí, de hecho, se me olvidó de mencionar lo que esta inervación simpática, debido a la disposición de los nervios y las relaciones que va a tener, es lo que hace que el dolor de la vesícula esté localizado a la derecha y también se irradia hacia el hombro derecho. Muy bien. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos. Y bueno, vamos a continuar con histología. Y bueno, la mucosa de la vesícula biliar va a tener un epitelio que va a ser cilíndrico simple con células columnares, y estas células pues van a tener microvellosidades que van a ser cortas y poco desarrolladas, como le puedes señalar del lado izquierdo de ahí, que van a ser microvellosidades que van a ser cortas y van a tener complejos de unión que van a formar una barrera, y también pues estas células van a tener abundantes mitocondrias localizadas en el citoplasma basal y apical. Va a tener una lámina propia que va a estar formada de tejido conectivo laxo y va a contener capilares fenestrados y también pequeñas vénulas, nervios, vasos sanguíneos, algunas fibras colágenas y elásticas y escasos linfocitos T, algunas células plasmáticas que van a producir interleucina, inmunoglobulina A, y también células cebadas y macrófagos. Em, Generalmente, sobre todo en la región del cuello de la vesícula, van a haber glándulas que van a ser túbulo-acinosas, que van a secretar moco y bicarbonato. Y también, bueno, aquí vemos en la imagen que hay senos de Rokitansky-Aschov. Encontré que
normalmente no se presentan en un corte histológico de la vesícula, solamente en el 40% de la población se presenta de manera fisiológica, pero comúnmente se presentan cuando son invaginaciones de la mucosa y se van a presentar cuando hay una inflamación de la vesícula. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos, como ya lo mencionó mi compañera anteriormente, vamos a tener a las válvulas espirales de Heister, que van a estar, pues van a hacer proyecciones espirales de la mucosa y van a formar pues unos repliegues y estos pues se van a encontrar en el conducto cístico. A diferencia de las válvulas espirales de Lister, que van a estar en los conductos hepáticos izquierdos, derechos y en el hepático común también. Y bueno, estos pues ya lo mencionó mi compañera, van a impedir el colapso de la vesícula biliar y una excesiva distensión del conducto cístico. Y también dentro de la mucosa se van a formar arrugas van a estar dadas por la forma de la organización del epitelio, que va a formar pues estos múltiples pliegues para aumentar el contacto de superficie, la superficie de contacto con la bilis de la vesícula biliar. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a tener a la muscular, que en la vesícula van a ser fibras musculares lisas longitudinales que van a tener células, células que se llaman células intersticiales de Cajal y que van a coordinar la contracción muscular. Y vamos a tener que van a estar en 3 disposiciones. En el fondo va a estar oblicua interna, en el cuello va a ser circular media y en el cuerpo longitudinal externa. En las vías extrahepáticas solamente va a haber 2, que va a ser la circular interna y la longitudinal externa. Y rodeando a esta capa muscular vamos a encontrar bueno, va a ser una pequeña porción de capa de tejido conectivo que va a ser la adventicia o la perimuscular, que pues va a ser tejido conectivo laxo, que pues también va a tener vasos, nervios y tejido adiposo. Y en las vías extrahepáticas o en los conductos, pues vamos a encontrar a 2 esfínteres. La siguiente, por favor. Que va a ser el esfínter de Boyden y el esfínter de Oddi. El esfínter de Boyden, perdón, va a ser un agregado de fibras en disposición circular que va a estar en el segmento intrapancreático del conducto colédoco y van a haber 2, va a ser el esfínter coledociano, que va a ser que va a medir aproximadamente 10 milímetros y un esfínter pancreático que va a ser de 6 milímetros. Y el esfínter de Oddi también va a ser una formación muscular, pero esta va a estar ubicada en el segmento intramural del conducto colédoco y va a tener una longitud de 5 a 6 milímetros con un diámetro de 2 a 3 milímetros. Y en condiciones de ayuno, la presión de este esfínter de Oddi va a variar entre 5 y 15 milímetros de mercurio y cuando es mayor a 30 se considera una presión anormal. La siguiente, por favor. Y bueno, voy a explicar un poquito más con la imagen. El 1 que pues va a ser el esfínter superior, que va a ser el de Boyden. Va a haber un esfínter superior e inferior, va a ser el encargado de controlar el flujo biliar en el conducto, pues, colédoco. Van a estar señalados con el 1 y el 2 en este esquema. El número 4, que va a ser el conducto, pancreático, que, pues, va a ser, de 6 milímetros, como ya lo vimos, va a ser un poquito menos, corto, va a ser el que controle el flujo de las secreciones a través del conducto pancreático. Y el número 3, que va a ser el esfínter
aquí me confundí un poco, pero espero que lo esté explicando bien, que va a ser el esfínter de ampular común o el de Oddi, Ujú. que va a estar en la porción intraduodenal y va a rodear la confluencia, es decir, va a rodear pues la unión que tiene el conducto colédoco, que es el verde, y el conducto pancreático va a rodear esto para que para controlar la salida de bilis y de secreción y de jugo pancreático, pues respectivamente ya sea del colédoco o del conducto pancreático. Sí, miren, acuérdense que este es un esquema. Muchas veces los autores, en su afán de tratar de explicar con mayor detalle los, las estructuras que se están viendo, pues nos ponen tratan de hacerlo tan minuciosamente que a veces nos complican un poquito más la vida, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos ponen el esfínter de Boyden, lo separan en dos porciones, una porción superior y una porción inferior que es submucosa. Acuérdense que bueno, ahorita que les diga el resumen les voy a aclarar una cosa. Bueno, realmente este es uno solo, por eso su longitud es muy larga, ¿sí? Son 10 milímetros, ¿sí? 10 milímetros que no es tan habitual que un esfínter tenga tanta longitud en estructuras tan pequeñas, tan diminutas como lo que son los conductos, ¿sí? Entonces, tomen como uno solo al esfínter de Boyden, que es el 1 y el 2, el esfínter pancreático principal, que es el 4, es otro de los esfínteres. Y por último tenemos sí, al esfínter que está regulando, no es tan grande como nos lo ponen aquí, el esfínter número 3, que es el esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi realmente llega a medir ya exageradamente 1 milímetro de espesor. Entonces imagínense, aquí nos lo ejemplifican muy amplio, muy grande, ¿sí? Tal vez lo que están tratando de ejemplificar es de que ese esfínter de Oddi va a ser continuación de las fibras circulares que están formando a la ampolla de Vater, ¿sí? Y nos ejemplifican ahí todo lo que vendría siendo la ampolla de Vater, porque si se dan cuenta ustedes, pues ahí se está uniendo lo que es el colédoco con el pancreático principal, que es lo que principalmente nos va a formar la ampolla de Vater, ¿sí? Entonces, nosotros veríamos esos tres esfínteres que son los que están regulando tanto a la vía biliar como a la vía pancreática para el ingreso de las secreciones, tanto pancreáticas como biliares, hacia la segunda porción de duodeno, que vemos aquí cómo se abre hacia la segunda porción de duodeno a través de un orificio. Ese orificio es el orificio de Oddi, ¿de acuerdo? Entonces, sí está bien explicado, Lucero, nada más que es esa situación de que el esfínter de Boyden, pues no hay que separarlo, es un solo esfínter, ¿sí? Sí tiene una porción más alta que ejerce un poquito de mayor presión con respecto a la porción inferior, ¿verdad? Que es la que se va abriendo ya hacia la unión para formar una ampolla de Vater. Entonces, el 1 y el 2 vendría siendo nuestro esfínter de Boyden, ¿sí? O esfínter coledociano, acuérdense que como les mencioné hace rato, se están quitando los epónimos, entonces pónganlo así como esfínter coledociano o del colédoco, y entre paréntesis le ponen el epónimo, que es el esfínter de Boyden. Lo mismo con el pancreático principal, pues también ya se llama pancreático principal, anteriormente le llamaban esfínter de Wilson. Y al esfínter de Oddi, pues actualmente se le maneja también como esfínter bateriano o de la ampolla de Vater. ¿Ok? ¿Qué más? Sí, doctor, gracias. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a tener una serosa que va a estar representada por el peritoneo y como ya lo venía comentando un poco mi compañera, en la porción del fondo de la vesícula va a estar, va a tener un revestimiento peritoneal completo. En el cuerpo va a estar nada más cubierto por peritoneo en su cara inferior y lateral. Y en el cuello, el peritoneo va a formar un meso que se va a prolongar hacia abajo y va a constituir lo que es el ligamento hepatocólico.
Hay ocasiones en el que el peritoneo puede rodear a toda la vesícula, pero pues esto causaría una torsión del órgano. Ojo, chicos, hace rato se los hice notar, ¿sí? No confundamos términos. Acuérdense que dijimos en la primera unidad, las diferentes formaciones de peritoneo nos dan aumentos, mesos, ligamentos y fondos de saco, ¿ok? Entonces, no podemos decir el meso que está formando el ligamento, no, 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 no. O es un meso o es un ligamento, o es un aumento o es un ligamento. ¿Sí? Son dos estructuras o tres estructuras completamente distintas que tienen características particulares muy específicas. El aumento tiene grasa lobular, contiene vasos sanguíneos de mediano calibre, ¿sí? Entonces, y está uniendo dos vísceras entre sí. El ligamento particularmente carece de grasa, no tiene grasa lobular, y su vascularización es una vascularización propia, muy diminuta, muy escasa, que es nada más para la nutrición de sus estructuras, ¿sí? A diferencia de lo que es un meso, un aumento, la vascularización del ligamento es muy, muy pequeña, nada más es a través de capilares. Como les dije hace un rato, el aumento tiene vasos de mediano calibre y el meso va a tener vasos de gran calibre, en este caso son vasos de primer orden que van derivando de su nacimiento de la aorta, del vaso principal. Entonces, ojo con eso, ¿sí? O hablamos de un meso, o hablamos de un aumento, o hablamos de un ligamento. En este caso, por la estructura yo entiendo, es una estructura un poco compleja de describir, ya que tenemos porciones que son intraperitoneales y porciones que son retroperitoneales. Por ejemplo, el colédoco casi en su totalidad se puede considerar un órgano retroperitoneal, aunque realmente no tiene una pequeña porción muy, muy escasa que es intraperitoneal, que es su porción supramesocólica, perdón, supraduodenal, ¿sí? Su porción supraduodenal, y hasta eso no tan por completo es intraperitoneal. Dijimos, va a medir esa porción supraduodenal aproximadamente 2 centímetros. Pues de los 2 centímetros, podemos decir que entre 7 y 10 milímetros son los que son considerados intraperitoneales. Entonces, casi no tiene peritoneo. ¿De acuerdo? Entonces, pero el resto del colédoco es considerado retroperitoneal. Entonces, en este caso, en el colédoco, lo que vemos como medios de fijación son ligamentos, que están derivando también del peritoneo, pero son ligamentos, ¿sí? En las porciones que consideramos intraperitoneales, ahí van a ser mesos, ¿sí? Y de hecho, lo que encontramos nosotros que está rodeando a la vesícula biliar, pues, si ustedes recuerdan, pues es parte del aumento. Entonces, también veríamos nosotros que esa parte de serosa que está rodeando a la vesícula biliar, pues es parte del aumento menor que está dándole esa fijación. Entonces, por eso es por lo que a veces los autores, en su afán de describir las cosas, pues nos hacen un poquito más de confusión. Entonces, hay que delimitar bien qué estructuras son intraperitoneales y por qué se les considera o un meso o un aumento, y por qué a otras que continúan con la misma estructura, ¿sí? Pero ya son más distantes, se les considera ligamento. No sé si queda entendido. Sí, doctor. ¿Sí? Ok. Muchas gracias. ¿Qué más? Bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, aquí les puse un esquema para englobar todo lo que vimos en histología, y vemos que en la primera parte está el epitelio, que va a tener pues estas arrugas que les comentaba, estas arrugas vesiculares con pues el epitelio eh, cilíndrico simple y con sus células columnares. Luego va a estar rodeado por su lámina propia de tejido conectivo laxo, con los capilares fenestrados, y después va a tener a la capa muscular, y bueno, esta capa muscular va a estar rodeada por una
fina capa de músculo discreta, que va a ser la adventicia o perimuscular, y pues por último la serosa. Y aquí pues vemos que podemos notar que la vesícula biliar pues no va a tener muscular de la mucosa, bueno, al menos eso leí, Sí, y de hecho solamente es, ahorita se los iba a comentar, Lucero, ¿sí? ok, Que nuestra mucosa vesicular, bueno, no nada más de la vesícula, sino de toda la vía biliar, incluyendo la vesícula, o sea, tenemos nada más dos estratos histológicos en la mucosa, que es el epitelio y la lámina propia. Carece de muscular de la mucosa, en sí, primer término. En segundo término, como le está diciendo ahorita Lucero, si ustedes se fijan, la lámina propia se brinca inmediatamente hacia lo que van a ser la muscular, el tejido muscular de la vesícula. Entonces, ¿qué capa histológica está ausente de la vía biliar? La submucosa. La submucosa no existe en la vía biliar, ni en la vesícula, ni en, ni en los conductos. ¿Sí? Tenemos de la lámina propia que brinca directamente a la muscular. Y de la muscular, pues como le estaba diciendo en la descripción hace rato, Lucero, hay fibras oblicuas, hay fibras circulares, hay fibras longitudinales, ¿sí? Algunos autores se tratan de explicarlo asemejándolo a lo que es un ovillo de lana, ¿sí? Un ovillo de estambre, ¿sí? Las bolas de estambre que ustedes hacen para tejer, esas bolas de estambre, si ustedes se fijan, llevan una dirección circular, oblicua derecha, oblicua izquierda, longitudinal, y van formando ese ovillo de estambre o de lana para poder tener nuestra estructura que va a servirnos para tejer, ¿sí? Del cual se desprende esa fibra para poder empezar a tejer. Pues aquí pasa lo mismo con la vesícula biliar, tenemos que la dirección de fibras van a ser oblicuas en ambas direcciones, derechas e izquierdas. Vamos a tener fibras que van rodeando a toda la vesícula hasta su fondo, que van a ser circulares, y otras que van a lo largo de la vesícula biliar y que van a ser de tipo longitudinal, ¿sí? Entonces, vemos que hay diferentes direcciones. ¿Esto por qué? Porque la forma sacular de la vesícula biliar, para poder expulsar el contenido que está almacenando, pues tiene que tener una contracción simultánea de todo esta saco que tenemos de almacenamiento. Por cierto, no recuerdo que hayamos mencionado el almacenamiento de la vesícula biliar. Sí lo mencionamos? no, pero creo que eso lo vamos a ver en fisiología, ¿En doctor. fisiología? Ok, entonces me espero. Entonces, al contraerse en unísono, todas estas fibras oblicuas, todas estas fibras circulares, las fibras longitudinales, esto van a favorecer que se venza la resistencia que presentan las válvulas de Heister en el cístico, y al vencer esta resistencia permite el paso del contenido biliar de la vesícula a través del cístico para llegar hacia el colédoco en su porción supraduodenal, pasar a través de la porción retroduodenal, la intrapancreática, hasta llegar a la ampolla de Vater. Aquí, si ya tenemos el impulso nervioso que nos permita abrir el esfínter ovoide, pues también nos va a permitir el libre paso hasta la ampolla de Vater, ¿sí? Y si ya tenemos el impulso nervioso que también nos está abriendo al orificio bacteriano, al orificio de Oddi, ¿sí? Que esté relajando ese esfínter de Oddi, pues también nos va a permitir el libre paso del contenido biliar hasta el duodeno, ¿de acuerdo? Entonces, que quede bien claro, como se lo estaba diciendo hace un momento Lucero, la mucosa carece de un estrato histológico. ¿Cuál? La muscular de la mucosa. Pero dentro de la histología general de las vías biliares y de la vesícula, hay una capa histológica que está ausente. ¿Cuál es? La submucosa. No tenemos submucosa, ¿sí? Entonces, esa configuración interna que vemos nosotros de pliegues de la mucosa está dada principalmente ¿por quién? Por la lámina propia, ¿sí? Esa configuración rugosa que forma en algunas estructuras de esquemas que presentan en los libros, nos lo ejemplifica como si fuera un panal de abejas, esa estructura rugosa de la vesícula biliar. ¿Sí? No dista mucho de ello, sí se ve un poquito así, ¿sí? Y conforme va avanzando hacia la vía biliar, pues va
adoptando diferentes características, como vemos aquí que se van formando ya columnas, y después los pliegues nos van a formar las válvulas de Heiser y así sucesivamente, hasta que se pierden al final de la vía biliar. ¿Qué más, Lucero? Sí, gracias, doctor. La siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la fisiología. La siguiente, por favor. Bueno, antes de empezar vamos a hablar sobre unas generalidades de la bilis y vamos a tener que como tal, este es un líquido isosmótico que contiene aproximadamente entre el 90 y 95% de agua y que también está compuesto de algunos electrolitos inorgánicos y algunos compuestos orgánicos. Y pues bueno, dentro de ellos, en los componentes inorgánicos vamos a tener que destacan lo que es el sodio, el cloruro y el bicarbonato. Y dentro de los componentes orgánicos está compuesto principalmente por ácidos biliares, algunos lípidos como el colesterol o ciertos fosfolípidos, algunos pigmentos biliares que es principalmente la bilirrubina y la biliverdina, que estos como tales son los pigmentos que le dan el color entre amarillo y dorado a la bilis. Y algunas proteínas. Y bueno, vamos a tener que es importante esta bilis porque una de sus funciones es que absorbe como tal las grasas. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más sobre lo que son las sales biliares. La siguiente, por favor. Estas sales biliares son secretadas por los hepatocitos, que estas secretan aproximadamente 6 gramos de sales biliares al día. Su precursor principal, su precursor es el colesterol que proviene del hígado. Este se va a convertir después en lo que es ácido cólico y quenodesoxicólico. Estos a su vez van a formar glicina y taurina y que finalmente... No, Joshua. Okay. El ácido cólico y el quenodesoxicólico no forman glicina y taurina. Al contrario, la glicina y la taurina son aminoácidos con los cuales se van a conjugar estos ácidos biliares. ¿Sí? Esto con la finalidad de volverlos más hidrosolubles. De hecho, si puedes, mejor bríncatelo porque les estás quitando su tema a los que van a dar fisiología hepática. Los de fisiología hepática sí nos lo tienen que explicar perfectamente, pero lo aclaro de una vez, ¿eh? El ácido cólico y el quenodesoxicólico se conjugan con glicina y taurina para volverse más hidrosolubles, ¿sí? Para poder ser más estables en agua. Acuérdense que nos acaba de decir una característica muy importante y particular de la bilis que está llegando a la vesícula biliar. Contiene entre el 90 y el 95%, algunos de ustedes dicen que hasta el 98% de agua. Entonces son compuestos que tienen que ser hidrosolubles. Entonces, una forma, y como está derivando, estos ácidos biliares están derivando del colesterol. ¿Qué es el colesterol? Es una grasa, ¿verdad? Entonces, ¿la grasa es hidrófoba o hidrolítica? Hidrófoba. Hidrófoba. Hidrófoba, exactamente. Por ser una grasa, es una sustancia hidrófoba, ¿sí? Y por lo tanto no se puede mantener estable en este medio líquido. Entonces, ¿qué es lo que se hace para poderlo mantener? Se le combina con glicina y taurina, que son aminoácidos y que todos sabemos que los aminoácidos son hidrofílicos, ¿verdad? Entonces, esto va a permitir que las sales biliares de origen lipídico puedan estar más estables dentro de la solución de líquido que tenemos nosotros formando a la bilis. Y finalmente, para volverlas todavía aún más hidrosolubles, se les va a combinar, se les va a adicionar un electrolito para volverlos sales biliares, ¿sí? Que ese sería ya el final. Pero esto nos lo van a explicar ya en fisiología hepática, sus compañeros de fisiología hepática nos lo tienen que explicar más detalladamente, ¿sí? Entonces, aquí, afortunadamente, Joshua nos lo puso a grandes pasos, pero aquí sí, no forman glicina ni taurina, ¿eh? Nada más quería aclarar eso. Adelante, Joshua. Sí, bueno, nada más era como de forma general mencionar esto, pero bueno, entonces vamos a pasar con lo que son las funciones de estas sales biliares, bueno, sus funciones generales, que como tal tiene
una acción detergente o también llamada acción emulsificadora para las partículas grasas y que como tal forma ciertos complejos para ayudar a la absorción intestinal de ciertos ácidos grasos, del colesterol, de los monoglicéridos y otros lípidos que estén presentes. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Bueno, vamos a hablar como tal del llenado de la vesícula. Pues comienza desde lo que es el hígado y la bilis va a fluir principalmente por lo que es un sistema colector intrahepático hacia lo que habíamos estado viendo que es el conducto hepático derecho, el izquierdo, y que después va a finalizar en lo que es el conducto colédoco. Y pues bueno, en las condiciones de ayuno, el 75% de la bilis se dirige desde lo que es el conducto hepático común, que está marcado en azul, hacia lo que es la vesícula biliar por medio del conducto cístico, y que el resto de la bilis va a fluir hacia lo que es el conducto colédoco, que como ya lo habíamos visto, se forma por la unión del conducto hepático y del conducto cístico, y desde ahí se va a ir hacia lo que es el duodeno cuando éste lo requiera. Y bueno, de esta parte sería todo. Vamos a pasar con los componentes como tal de la bilis. ¿Le puedes pasar, por favor? Bueno, como ya vimos, pues la bilis está compuesta principalmente de lo que es agua, pero también está compuesta de otros solutos como las sales biliares, o algunas sustancias como la bilirrubina, el colesterol, la lecitina y algunos electrolitos, y que pues van a encontrar una mnemotecnia para aprenderse los componentes de la bilis, que es con la palabra cávilas. La C es la letra del colesterol, la A de ácidos grasos, la B de bilirrubina, la I de todos los iones que están ahí de sodio, potasio, calcio, cloro y bicarbonato, la lecitina, la A de agua y las sales biliares. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, las principales funciones de la bilis es como tal que permite una unión de los lípidos en el tracto gastrointestinal para ayudar a lo que es la digestión y la absorción de la grasa, y también provee cierta protección frente a infecciones bacterianas que provengan de las vías biliares. Y esto es porque tiene un contenido de inmunoglobulina A que ayuda como tal a esta pues defensa, por así decirlo. Y otra de sus funciones es que ayuda a la detoxificación hepática de metabolitos endógenos como ciertas hormonas esteroideas que estén presentes por exceso de colesterol, por ejemplo la bilirrubina, y ciertos metabolitos exógenos como los fármacos. Y una cuarta función que tiene es que ayuda al incremento del transporte de calcio a partir del lumen intestinal. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bien, la concentración de la bilis en la vesícula, pues como ya lo hemos estado mencionando, es la bilis es secretada continuamente por los hepatocitos, y la mayoría de estas se almacena en lo que es la vesícula biliar hasta que el duodeno la vaya necesitando. Entonces, la capacidad máxima de la vesícula biliar es aproximadamente de 30 a 60 mililitros, pero la bilis puede almacenar más, que es alrededor de 400 mililitros, que equivale a lo producido en 12 horas. Y esta propiedad de que pueda almacenar más es porque la mucosa vesicular absorbe continuamente lo que es agua, que digamos que es una de las sustancias que se encuentra en mayor cantidad. También absorbe sodio, cloruro y todos los demás electrolitos, y se puede incrementar por ello entonces la concentración de los otros componentes como las sales biliares, el colesterol, la lecitina o la bilirrubina. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y bueno, ahora vamos a ver como tal la regulación del vaciamiento vesicular. En esta vamos a tener que cuando se inicia la digestión de los alimentos, la vesícula va a comenzar a vaciarse una vez que hayan ingresado principalmente pues los alimentos grasos cuando alcanzan el duodeno. Esto ocurre alrededor de 30 minutos después de la comida, y como tal el vaciamiento vesicular va a estar dado por
dos acciones que son las contracciones rítmicas de su pared y la relajación del esfínter de Oddi. Esto va a ocurrir para que como tal la bilis desemboque del colédoco en el duodeno, y vamos a tener que va a haber dos estímulos principales que para las contracciones vesiculares, que es la hormona colecistocinina. Y bueno, esta hormona va a ser estimulada por las células de la mucosa duodenal hacia la sangre, y que esta va a ser la entrada de alimentos grasos en el duodeno. Y otro estímulo que también es principal para que ocurra este vaciamiento son las fibras nerviosas secretoras de acetilcolina, que pueden ser tanto vagales, es decir, que sean del sistema nervioso parasimpático como del sistema nervioso entérico intestinal. Y este se podría decir que es un estímulo que igual ayuda al vaciamiento vesicular, pero como en una menor medida, por así decirlo. Entonces, pues en resumen se podría decir que la vesícula biliar expulsa la bilis hacia el duodeno por efecto de lo que es la hormona colecistocinina, que se libera en respuesta por presencia de ciertos alimentos grasos. Y que pues bueno, encontré que si por ejemplo la comida carece de grasas, la vesícula se puede vaciar pues muy poco, pero cuando existen cantidades elevadas de grasa, la vesícula suele evacuarse por completo en aproximadamente 1 hora. Muy bien. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, doctor. ¿No? Es muy sencillo, ¿eh? Realmente los dos componentes, tanto el nervioso como el hormonal, pues son fundamentales para el vaciamiento de la vesícula biliar. Acuérdense que inicialmente siempre el estímulo que va a comenzar con la función de un órgano es el estímulo nervioso, ya que es de instalación rápida, aunque sea de corta duración, y ya como segundo efecto, aunque es más potente y de mayor duración, va a ser el hormonal. Entonces aquí de instalación inicial va a ser el nervioso, que va a ser a través de la estimulación colinérgica, a través del vago y de la inervación enteral del plexo intramural, ¿sí? Por esa liberación de acetilcolina que nos va a ayudar a favorecer tanto la apertura de los esfínteres como la contracción de la musculatura lisa, ¿sí? Y en segundo término, pues obviamente lo viene a reforzar, lo viene a potencializar la estimulación hormonal, que es la colecistocinina panqueosinina, ¿sí? Acuérdense que le pueden llamar colecistocinina, ¿sí? O colecistoquinina, no hay ningún problema, es lo mismo, ¿sí? Cinina o quinina se refiere a movimiento, ¿sí? O sea, que estimula el movimiento, que estimula la contracción. Entonces no hay bronca que digan cinina o quinina, está bien, ¿sí? Adelante, ¿qué más, Joshua? Sí, bueno, ya en este esquema nada más es para resumir ciertas generalidades que ya se mencionaron, como el almacenamiento y la concentración que pueda haber por parte de la bilis en la vesícula biliar, y que los principales estimuladores de este vaciamiento como tal es la colecistocinina y la estimulación vagal de la acetilcolina, que produce sus dos acciones principales, que como ya lo dijo el doctor, es la contracción de la vesícula y la relajación del esfínter de Oddi. Y esto sería todo por nuestra parte. Muy bien, perfecto. Les felicito, muy bien resumido, ¿sí? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? ¿No hay dudas, chicos? Sí, vale. Doctor, por ejemplo, en la colecistectomía, Ajá. por ejemplo, pues ya se retira lo que es la vesícula biliar, pero entonces ya la bilis, Ujú. digamos que se puede secretar sin necesidad, bueno, se secreta sin algún estímulo o cómo, o qué consecuencias podría tener en ese No, caso. a ver, ¿me abres la pantalla, por favor, hija? Ok. Buena pregunta, hija. Bien, bien. Acuérdense que dijimos nosotros, tenemos nuestra vesícula biliar, nuestro conducto cístico,
se une al conducto hepático común y este hepático común pues, se formó de la unión de la confluencia del derecho y el izquierdo. ¿Sí? De aquí nace nuestro conducto colédoco. Y nos estaba diciendo hace un momento, tanto Lucero como Joshua, como esta Stephanie, nos estaban diciendo que tenemos, de aquí vemos al pancreático principal, su unión, nos forma la ampolla de Vater y aquí se abre con un esfínter. Entonces vamos a tener nosotros que este esfínter de aquí, este esfínter de aquí y este esfínter de aquí nos forman obviamente el sistema de regulación de paso de secreciones tanto pancreático como biliar. ¿Quién mantiene estos esfínteres cerrados? Los mantiene cerrados el simpático. ¿Sí? La inervación simpática se va a encargar de mantener esos esfínteres cerrados. Cuando los tenemos cerrados, ¿qué pasa? Pues de acá del hígado se está formando la bilis viene acá, se encuentra con que está cerrado el esfínter de Boyden, y entonces lo que hace es que esto, por un efecto retrógrado, se empieza a llenar nuestra vía biliar, ¿sí? Y aquí, en lugar de ascender hasta conductos elevados, aquí ya encuentra un camino en el cual ¿vieron la posición que guardaban las válvulas de Heister en el esquema? ¿Cómo estaban las válvulas de Heister en el esquema? Estaban en esta forma, ¿no? Estaban así. ¿Saben por qué estaban en esa forma? Porque así de esta manera están abiertas, permiten el libre paso de la bilis hacia la vesícula biliar. Va a llenarse aquí la vesícula biliar y en el momento en el que aumenta la presión intravesicular, ¿sí? Está aumentando la presión intravesicular. Esto puede generar que al aumentar la presión intravesicular haya un efecto nuevamente retrógrado y que se regurgite a la bilis. ¿Pero qué pasa aquí? Pues aquí lo que pasa es que las válvulas de Heister, como están en esta posición, lo que van a hacer es de que están así y se van a cerrar, ¿sí? Evitando que salga la bilis. Todo esto es por efecto simpático, ¿sí? De esta manera, aquí se van a almacenar entre 50 y 60 centímetros cúbicos de bilis, que como nos estaba diciendo hace un momento Joshua, esto a través de la mucosa de la vesícula biliar, que es una mucosa cilíndrica alta, bueno, le llaman columnar, ¿sí? Que tiene microvellosidades en su borde libre, es como si fuera epitelio de intestino, es un epitelio absortivo. Esto va a favorecer que se esté absorbiendo agua, que estén absorbiendo electrolitos, que estén absorbiendo algunas sustancias orgánicas como la lecitina, ¿sí? Entonces, esto va a hacer que se concentre la bilis. Pero llega un estímulo, porque en ese momento ingerimos alimento y empezamos más o menos como entre los 30, 40 minutos, empieza a pasar ese alimento hacia la vía duodenal, hacia la primera porción de duodeno. Esto va a desencadenar que en la primera porción de duodeno se libere hormonas, entre ellas está la secretina. La secretina va a tener efectos sobre el hígado y sobre el estómago. ¿Qué hace en el hígado? Estimula que haya secreción biliar. ¿Qué hace en el estómago? Retrasa el vaciamiento gástrico. Pero no nada más pasa esta secretina. Se libera también colecistocinina, pancreosimina. ¿Sí? ¿Qué va a favorecer esta liberación? Pues la primera fracción de la hormona va a tener efecto tanto a nivel de la vía biliar como de el páncreas. En el páncreas nos va a estimular la liberación de secreción ecbólica. ¿Se acuerdan qué era la secreción ecbólica? Es la secreción de enzimas, ¿verdad? También acá la secretina también tiene efecto sobre el páncreas. ¿Qué hace sobre el páncreas? También nos libera la secreción hidrolática. Bueno, pero aquí inicialmente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues primero, antes de que llegue esta hormona, antes de que se libere esta hormona, pues la estimulación
parasimpática, ¿sí? Esta estimulación parasimpática va a tener efecto a nivel de la vesícula y a nivel de los esfínteres. ¿Qué le va a hacer a los esfínteres? Los va a relajar. Acuérdense que aquí, ¿quién los mantenía cerrados? El simpático. ¿Quién los va a relajar? Ahora los va a empezar a relajar el parasimpático, pero este es un efecto rápido, pero de corta duración. Y también nos va a generar que se empiece a contraer la vesícula biliar para que la bilis empiece a salir paulatinamente, venciendo la resistencia de las válvulas de Heister. Entonces, esta bilis va a continuar hacia acá, ¿sí? Va a encontrar ya los esfínteres abiertos y va a empezar a pasar hacia la vía duodenal, hacia el intestino, ¿sí? Ahora, nos pregunta, Val, ¿qué pasa cuando quitamos la vesícula biliar? Acuérdense que hablamos en general que toda la histología de la vía biliar, ya sea vesícula o conductos, tienen la misma nomenclatura. O sea, tienen células absortivas en su epitelio, tienen una lámina propia que los está sustentando, tienen músculo que les está generando que se contraiga para poder progresar esa bilis. Entonces, cuando nosotros quitamos a la vesícula biliar, cuando hacemos una colecistectomía, pácatelas, cortamos aquí en el cístico, ¿sí? Tratamos de dejar un muñoncito del cístico muy cortito, porque si no podemos provocar un síndrome que se llama síndrome de vesícula fantasma, ¿sí? Luego se los platicaré en alguna otra ocasión. Cuando quitamos la vesícula biliar y dejamos ese pequeño muñoncito, ¿qué es lo que va a pasar? Ah, pues que esta vía biliar va a seguir haciendo los mismos efectos que hacía la vesícula biliar, ¿sí? O sea, toda la bilis va a encontrar aquí cerrados los esfínteres y por lo tanto se va a empezar a acumular aquí. Aquí sí ya no va a encontrar vesícula biliar para seguirse, pero se va a empezar a acumular hasta las porciones altas. ¿Y se acuerdan que les había mencionado que había unas válvulas de Lister? ¿Dónde están las válvulas de Lister? Acá, ¿verdad? En los conductos derecho e izquierdo. Pues en esas válvulas de Lister nos van a favorecer para que una vez de que llegue ahí la bilis, se van a cerrar y ya no van a permitir ni que haya descenso de la bilis, ni de que haya ascenso hacia la vía biliar intrahepática. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿quién va a hacer las veces de la vesícula biliar? Pues todo lo que es conductos hepáticos derecho-izquierdo, el conducto hepático común y el colédoco van a hacer las funciones de la vesícula biliar. Ahí se va a almacenar la bilis, claro está, ya no va a ser tanta cantidad como era la que se almacenaba anteriormente, va a ser una cantidad un poquito menor, que es aproximadamente de 30 a 40 mililitros, ¿sí? Y también se va a estar absorbiendo por acción del epitelio del conducto, de los conductos biliares. No sé si aclaro tu duda, hija. Sí, doctor, muchas gracias. Bien, si no hay otra duda que resolver, pues yo creo que hasta aquí dejamos el tema. El día de hoy concluimos lo que vendrían siendo vías biliares.